Pues esta es nuestra sección Periodismo desde el Campus. Luis Daniel, bienvenido a tu espacio de análisis. Ya decíamos, han distintos legisladores locales en el Distrito Federal, grupos de la sociedad civil, planteado la pertinencia de que la marihuana sea legalizada. Es correcto, Ciro. De hecho, esto arrancó hace ya, bueno, en realidad arrancó hace bastante tiempo, pero digamos que tomó fuerza en el 2011. Y es importante la fecha, porque en el 2011 lo que se cumplieron fueron 40 años de que Nixon declaró la guerra contra las drogas, 1971 más o menos. Ahí empieza lo que ahora nosotros conocemos muy bien como el modelo prohibicionista. En ese momento, pues, hace Nixon la declaración de la guerra contra las drogas, de una política de seguridad muy fuerte. Sin embargo, durante los 70s, en realidad, eso no se tomó tan en serio, ¿no? En particular porque, bueno, vienen algunos gobiernos que trabajaban sobre todo materias relacionadas con derechos humanos, la pacificación, este tipo de temas. Entonces, incluso lo que vemos es que había estados en aquel momento que ya empezaban a legalizar el uso terapéutico de las drogas. Esto cambia fuertemente en 1980 más o menos, cuando entra Ronald Reagan a la presidencia. Después de Ronald Reagan también con Bush padre y luego con Bush hijo, es que entonces se hace muy fuerte el modelo prohibicionista o la lógica prohibicionista de las drogas. ¿Y cuáles han sido como las consecuencias de ese modelo? Y en realidad esa es la importancia por la cual se recupera en 2011 el problema. Porque las consecuencias han sido miles de personas encarceladas y miles de personas asesinadas, porque lo que se ha fomentado sobre todo es en particular la violencia. El caso de Estados Unidos es muy claro. Si tú miras entre 1980, que es cuando se hace muy fuerte este modelo, y el 2010, lo que tenemos es que antes había más o menos presos 500,000 personas en 1980, y en el 2010 lo que teníamos era una población de 2.3 millones de personas privadas de la libertad. Mientras que Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial, tiene el 25% de las personas privadas de la libertad en el mundo. Y en Estados Unidos además se hace bastante más complicado porque se complementa con un problema abiertamente racial, ¿no? La población afroamericana es el 13% de la población, en ese mismo sentido normalmente es el 13% también de los usuarios, y sin embargo si tú ves quiénes son las personas privadas de la libertad por delitos relacionados con las drogas, es alrededor del 60% son personas afroamericanas. No solamente tenemos problemas con las privaciones ilegales de la libertad, sino también, con las privaciones legales de la libertad, perdón, es decir, con el problema directamente de delitos, sino también con arrestos, que es la parte más administrativa. Los arrestos también han crecido profundamente, más o menos se llegaron a poco más de 125,000 arrestos en el 2010, no son 125,000, era 1.250.000 en el 2010, y de ese 1.250.000 arrestos, 4/5 partes era por posesión de drogas, ¿no? Y de esas 4/5 partes, el 70 o 80% era por posesión específicamente de marihuana. Entonces, esto es lo que ha tenido el movimiento prohibicionista, y esto se observa también en México. En México, si nosotros vemos las cifras de las personas privadas de la libertad por el Fuero Federal, que el Fuero Federal es el que persigue este tipo de delitos, resulta que en el caso de los hombres, el 60%, 59% en el 2010, el 59% en el 2010 de las personas privadas de la libertad eran por delitos relacionados con narcomenudeo, con drogas directamente. Y es más escandaloso en el caso de las mujeres, que llegaba a ser hasta el 70%. Entonces, lo que nos están un poco diciendo es el modelo prohibicionista no está funcionando, ¿no? Tenemos más personas privadas de la libertad, aumentaron, como nosotros sabemos, no solamente en México, sino en el grueso sobre todo Centroamérica, e incluso ahora también en América del Sur, problemas de violencia y de asesinatos que tienen o están muy relacionados con este modelo. Sin que el consumo haya caído, además. Sin que el consumo haya caído y sin que necesariamente se pueden modificar algunas rutas comerciales, pero no quedan totalmente suprimidas, sino que simplemente se modifican. Entonces, ese es parte del problema, parte de la discusión que en este momento se encuentra. ¿Cuál sería tu opinión acerca de la pertinencia de que este tema sea abordado localmente, digamos, en la dimensión política del Distrito Federal, sin que forme parte de una estrategia nacional e incluso internacional por la dimensión del problema? Claro, en principio es pertinente, y la parte interesante además es que se va a mezclar, me parece, con la discusión tanto a nivel nacional como a nivel regional. Digo que es pertinente porque, por ejemplo, después de 1996, de nuevo en Estados Unidos, cuando se empezó a notar que no había o que la prohibición no estaba funcionando, lo que sucedió es que tuvimos rápidamente 19 estados de Estados Unidos que legalizaron el uso de la marihuana con lógicas terapéuticas. Los dos más sonados, que son los dos del año pasado, es el caso de Colorado y ahora se me olvida, Washington, Colorado
Colorado y Washington, en realidad son muy conocidos porque ya además legalizaron o regularizaron más bien el uso de la droga, no solamente para aspectos medicinales, sino también para aspectos recreativos. Lo que quiero decir con esto es que está bien que se dé esa discusión a nivel local, porque además es donde mejor se puede discutir, que mejor aún que se haga en el caso del Distrito Federal, que ha llevado temas de punta como la legalización del aborto, como en fin las bodas de los matrimonios lésbico-gays, varios de estos temas que son temas profundamente liberales, profundamente progresistas, que lo que nos dicen es nosotros somos dueños de nuestro propio cuerpo y tenemos la capacidad de decidir cuál es nuestra idea de vida buena. En todo caso, lo que tendríamos que empezar a discutir es cómo vamos a dar esa determinación o dónde tenemos que establecer la discusión central del tema de la regularización de las drogas, si con una lógica prohibicionista y entonces lo mandamos a una materia penal, o si con una lógica más bien de salud pública, donde nosotros tenemos en principio la facultad de decidir y a partir de esa facultad de decisión entonces establecer otros programas más amplios, ¿no? Decía que entonces en principio esa discusión a nivel local está bien que se dé y me parece que se va a dar, pero además, o más bien se está dando ya, pero además se va a incrustar en una discusión tanto a nivel nacional como a nivel regional, porque pese a que tenemos, digamos, a partir de 1999 dos Américas latinas, una más cercana a la derecha, una más cercana a la izquierda, ese bloque de la derecha tenía la lógica de la política de seguridad como tema Bueno, y hablando principal. de América Latina, Uruguay ya acaba de legalizar Y uno podría pensar en Uruguay porque es un presidente de izquierda, pero no solo eso. Colombia y Guatemala, que son dos fuertes aliados estadounidenses en política de seguridad, fueron los que propusieron en la Cumbre de las Américas del 2012 tener que pensar o repensar la política de seguridad en torno a las drogas. Guatemala y Colombia. No es casualidad, el triángulo norte de Centroamérica, integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras, produce alrededor de 20,000 personas asesinadas al año, ¿no? Entonces, por eso no es casualidad que ellos estén pensando que se necesita otras formas. Al lado, o muy cerca de esta discusión que se dio en la Cumbre de las Américas del 2012, la OEA, la presidencia o la Secretaría General de la OEA, ha recuperado esa discusión, ha presentado los informes correspondientes. También recientemente en junio hubo una reunión en Guatemala, de la reunión 43 de la OEA, donde el tema salió a flote, y no solo salió a flote, sino que el año entrante va a haber una reunión extraordinaria específicamente para ese punto. Es decir, esta discusión se va a dar también a nivel regional, claramente se está dando a nivel regional, con cosas como por supuesto las que se dieron también en Uruguay, donde el presidente en este momento presentó, y no solo presentó, sino fue aprobado ya también por la Cámara de Representantes, falta la aprobación por la Cámara de Senadores, pero no parece que va a haber demasiada oposición, la legalización de la marihuana. Y en ese sentido, la legalización en Uruguay es muy relevante porque lo que legalizaron ahí es toda la cadena productiva, cosa que normalmente no pasa. Legalizaron la producción, pero legalizaron también la distribución, la venta y la compra de la marihuana. Esto también es muy importante porque esto normalmente no funciona. Por ejemplo, en el caso de Holanda, en los cafés muy conocidos de Holanda, lo que se legaliza es el consumo, pero no está legalizado ni la distribución ni la producción. Entonces ahí tenemos como graves problemas. Acá legalizaron la cadena completa y es parte de lo que nosotros tendríamos que discutir. Tal vez la principal problema en el Distrito Federal tiene que ver con las facultades legislativas que tenga para poder hacer las modificaciones correspondientes en esta materia, ¿no? Porque en principio corresponde al fuero federal. Sin embargo, hay por ahí un recoveco que se indica que corresponde al fuero federal solo cuando se trate de cantidades mayores, en el caso de la marihuana, a 5 kilos de marihuana. Bueno, Luis Daniel, pues yo creo que tú apuntas una batería de temas que van desde las capacidades reguladoras e incluso legislativas a nivel del Distrito Federal, la salud pública, por supuesto, la seguridad de las personas que tienen que ser consideradas en este debate, que para que sea productivo, independientemente de cuál sea la decisión final, tiene que partir de datos duros, de evidencia robusta, más que de prejuicios, de filias y fobias. Por supuesto. Y creo que este tipo de análisis ya nos empiezan a apuntar cómo deberíamos de construir esa discusión. Así que muchas gracias. Te esperamos en tu espacio pronto en una más de tus colaboraciones. Continúe con nosotros. Ya están en el estudio el doctor Enrique Cárdenas, el maestro Julio Serrano, para hablar sobre el informe de la movilidad social en México 2013. Quédese con nosotros. Esto es Observatorio.